Hola guapas, yo quiero saludar hoy a todas las profesoras, maestras, educadoras, motivadoras, investigadoras, psicólogas, ingenieras de las almas humanas, porque todo esto es lo que abarca la figura del profesor de lenguas extranjeras de la escuela moderna. ¿Qué puedo decir? Ahora, cuando quedan días contados antes del comienzo del nuevo año escolar, solo puedo desearos mucho ánimo y, claro, antes que nada, alumnos aplicados, motivados, con los ojos ardientes, trabajadores, con un enorme interés y amor hacia la lengua española en sus almas, en sus corazones. Otra cosa, que este tipo de alumnos con que sueña cada profesor de lengua extranjera no nacen. Estos alumnos se cultivan, se crían en los centros educativos por los profesores expertos. Por eso hay que decir que yo quiero subrayar otra vez, como siempre, que la clave principal para la enseñanza, para el trabajo de profesor de lengua extranjera es motivación. Despertar el interés y mantener el interés y la motivación al estudio de español, de todas maneras y de todas formas. Pero claro que antes que nada, manteniendo el ambiente positivo, el ambiente motivador durante las clases. Por eso comenzamos hoy con algunas claves, con algunas herramientas que podemos utilizar en el comienzo del año académico. Sí, yo voy a dar hoy el webinar en español porque me lo han pedido en vísperas de nuevo curso escolar, hacer toda la ponencia, toda la presentación en español. Así que hoy vamos a hablar y vamos a escuchar el español en mi interpretación de momento, pero tal vez nuestros participantes, otros profesores también nos comunican sus opiniones, sus preguntas, lo que les interesa en vísperas del año académico. Entonces, bien, volvemos a nuestro tema. Bienvenidos al colegio, los alumnos, bienvenidos al colegio, profesores. Y comenzamos con qué temas primero podemos tocar en nuestras clases. Como supongo que hay diferentes niveles representados en nuestro encuentro, voy a hablar de diferentes posibilidades para diferentes niveles que cada una de las profesoras pudiera adaptar algo, pudiera adquirir alguna nueva herramienta, algún nuevo instrumento para el comienzo del año académico. Por ejemplo, siempre he repetido en nuestros encuentros anteriores que el carácter interdisciplinario de la segunda lengua extranjera es la cuestión clave. Saludo a todas las profesoras, veo aquí que solo veo los nombres femeninos, por eso creo que no me he equivocado. Hola, Oksana, Lidia, Marina, Natalia, Svetlana, mucho gusto en conocer a todos. Espero que han descansado bien y con todos vuestros esfuerzos, preparados con toda la energía acumulada en verano, vamos a comenzar todos el nuevo año escolar. Entonces, aquí en esta lámina podemos ver dos carteles muy parecidos, pero de dos países latinoamericanos diferentes. Abajo vemos México y salta a la vista la fecha del comienzo del año escolar, 22 de agosto. Las clases en México iniciarán el 26 de agosto, muy pronto, de 2019 y terminarán el 6 de julio de 2020.
muy parecido al año académico ruso. Por eso aquí podemos discutir con los alumnos la duración del año, porque vemos que en México claramente es más largo el año académico. Pero creo que su atención, la atención de vuestros alumnos, lo atraerá antes que nada la lámina de arriba. Bienvenidos. Lunes 6 de marzo, primaria. 7 de marzo, preescolar y 8 de marzo, secundaria. Es calendario escolar de Argentina. Aquí las clases comienzan el 6 de marzo y finalizan el 13 de diciembre para nivel inicial, primaria y secundaria. Vamos a ver si los alumnos pueden explicar, pueden decir cómo se explica el calendario tan raro desde el punto de vista del alumno ruso. Continuamos con Argentina. Aquí calendario escolar 2019 con más detalles. Y entre estos detalles, en una de las líneas vemos receso, quiere decir vacaciones. Vacaciones de invierno en julio de 2019. ¿Cómo puede ser? Creo que los alumnos que están interesados en geografía, o no son muchos creo, pero algunos podrían adivinar. Que claro, esto se explica porque en Argentina las estaciones del año se diferencian de Rusia. La primavera comienza el 21 de septiembre, el verano comienza el 21 de diciembre, el otoño el 21 de marzo y el invierno el 21 de junio. Es muy curioso. ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo si los alumnos pueden recordar? ¿Por qué tenemos en Argentina las estaciones del año tan raras? Y aquí podemos ofrecerles un mapa físico, países de América, y aquí vemos que 9 países están ubicados en el hemisferio sur. Hemisferios norte y hemisferio sur, divididos por el Ecuador. Entonces, estos 9 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Podemos aprovechar esta buena ocasión para recordar a los alumnos, ayudarles un poquito con geografía, recordarles que nuestro planeta tiene 2 hemisferios, aunque el hemisferio sur su mayor parte está ocupada por los océanos. Hay algunos países, y sobre todo vemos países latinoamericanos, que pertenecen al hemisferio sur y sus estaciones del año no coinciden con nuestras. Vamos a continuar y podemos ofrecerles, claro que yo entiendo que no son actividades para el comienzo, no es nivel elemental, pero a algunos alumnos podría interesarles y sobre todo si ya son del tercer, cuarto año de estudio de segunda lengua extranjera, que línea del Ecuador, ¿qué es esto? Línea imaginaria que rodea toda la Tierra en forma paralela a los polos. Tampoco es muy difícil el léxico. Y divide la Tierra en 2 hemisferios, norte y sur. Se sitúa a igual distancia de ambos polos, norte y sur. Aquí vemos varias frases para completar. ¿En qué estación están en el hemisferio norte? Si ahora estamos en verano, entonces, ¿en qué estación están en el hemisferio sur? Están en invierno. Y esto en el centro podemos marcar y los alumnos podrían escribir que es Ecuador. Ecuador no es solo el nombre del país, sino también un término geográfico, un accidente geográfico. Así, aprovechando un poco el comienzo del año, podríamos recordarles un poco lo que se llaman los accidentes geográficos y la teoría de geografía del planeta Tierra. Pero podemos hacer otro enfoque. Otro enfoque es también muy útil para todos los niveles, es comenzar el año escolar recordando a los alumnos
las normas de su conducta, las normas de comportamiento en la escuela. Seguro que después de las vacaciones muchos alumnos han olvidado cómo hay que comportarse en clase y en la escuela. Es muy importante para la segunda lengua extranjera. Ya hemos hablado de que, claro, como no es una materia de primera fila, digamos, de asignaturas escolares, siempre es muy difícil mantener la atención de los alumnos, atraerla y mantener la conducta seria y el enfoque serio de la asignatura, pero no hay que olvidarlo desde el primer día de clase y desde el primer encuentro con los alumnos. Aquí podemos encontrar, utilizando nuestra famosa red de Internet, un montón de todo tipo de soportes, ilustraciones para recordar a los alumnos, para ayudarles a recordar las normas de comportamiento en la escuela. Por ejemplo, aquí, un poco, claro que es latinoamericana la poesía, se nota en algunos toques, pero a estas alturas, al comienzo, para el nivel inicial y en general, yo francamente soy partidaria de que en cuanto a la segunda lengua extranjera, todavía no nos interesa esta diferencia. Después, en algunos niveles finales de perfeccionamiento, si llegan a estas alturas, podríamos hablar sobre las diferencias entre lengua castellana y las lenguas de países latinoamericanos. Pero a nivel elemental todavía nos vale cualquier variante, cualquier versión del español. Aquí vemos, la escuela es mi segundo hogar. Sí, hogar, podemos recordar qué es esto. Por eso muy bien nos debemos comportar. Llegar siempre puntual. Los uniformes muy limpios llevar. Las tareas a tiempo presentar. Mis compañeros respetar. Las paredes limpias deben estar. En el descanso evitar pelear. A mí me gusta mucho este momento también, claro, evitar pelear, evitar, es difícil el verbo, pero muy útil también para el futuro. Mis profes muy bien tratar, también muy importante. Yo, francamente, lo único que completaría esta poesía con a mis compañeros respetar, a mis profes muy bien tratar. En este caso ya será un poema casi ideal. Así qué linda mi escuela va a estar, esto qué linda, hispanoamericano, pero bien. En general, para el nivel inicial, una poesía muy agradable para recordar las normas de comportamiento escolar. Algo más desarrollado, por ejemplo, normas de clase. Aquí vemos, levanto la mano si necesito hablar, para que todos podamos escucharnos. ¿Sí? Reconozco que a veces me equivoco y pido disculpas. Pedir disculpas es muy importante. Por desgracia, no siempre tenemos la oportunidad de enseñarles a los alumnos que hay que decir, disculpe, pero hay que enseñarles, pido disculpas. Me desplazo en orden, más complicado. Claro, me desplazo en orden, es decir, tranquilamente, sin gritar, sin correr, en orden. Trabajo en silencio, uso la papelera, me siento bien y coloco mi silla, etc. Es decir, aquí hay algunas cositas que no siempre sirven. Cuelgo el abrigo y la mochila, por ejemplo, pero la mochila sí hay que colgarla. Y hablo sin gritar. Podemos enseñar a los alumnos este tipo de láminas y recordarles y el léxico también será muy útil para cualquier nivel. Pero lo principal es que el comienzo del año escolar, al comienzo de este año, hay que obligatoriamente recordarles las normas de comportamiento en clase y llamar su atención a este aspecto muy importante para los estudios futuros.
Continuamos. Aquí tenemos otra versión. Ya podemos ver un montón de diferentes imágenes que nos sirven para con este fin. Aquí decimos hola, adiós. Es perfecto. Hacemos caso de la maestra. A mí me gusta mucho, pero claro, hacer caso de la maestra y de lo que dice es muy importante y que por desgracia es muy difícil de conseguir durante las clases, pero sí que hay que abiertamente declarar este requisito, esta exigencia obligatoria en la escuela. Si tienes dudas, pregunta. También muy importante lo que hay que enseñar a los alumnos desde el principio. Y cuida tus cosas y las de los demás. También una cosa muy necesaria en clase. Escucho en silencio y con atención las explicaciones. Sí, si siempre pudiéramos conseguirlo, sí, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que luchar, por lo menos, porque ya sabemos que el estudio de la lengua extranjera no es resultado, es todo un proceso largo. Necesitamos más tiempo siempre, más esfuerzo, más reuniones, pero es un proceso que debemos ir paso a paso superando todos los obstáculos junto con nuestros alumnos. Ahora vemos una herramienta que a mí me pareció muy interesante y muy útil. Es todo un semáforo de convivencia, porque aquí en clase no siempre prestamos atención a la interacción de los alumnos, no solo a que el alumno preste atención, haga caso de la profesora, de la maestra, sino también cómo conviven entre sí con otros alumnos. Y aquí este semáforo de actitud, de interacción entre los alumnos, creo que es una herramienta muy útil que puede servir, aunque sí, es desde el principio, para los que comienzan los estudios, hay que introducir esta herramienta para que vayan acostumbrándose y haciendo caso de este tipo de evaluación que les da la profesora. Aquí podemos ver con más detalle que diferentes búhos representan la opinión, la valoración de la profesora del comportamiento de un alumno concreto. Verde, luz verde del semáforo, claro, excelente. Felicidades, sigue como hasta ahora, sabes convivir con los demás. Es muy importante saber convivir con los demás. Una frase perfecta, además, que pueden utilizarla después y en clase y en sus trabajos. Rojo, otro extremo, la luz roja quiere decir alto. Alto, остановись, внимание, alto. Cuidado, haz una pausa, reflexiona y cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Es el consejo que podemos darle al alumno. Y otros dos búhos representan las situaciones intermediarias. Entonces, entre dos extremos, podemos decirles, muy bien, amarillo, estás listo para convivir, haz tu mejor esfuerzo. Es decir, en general el comportamiento, la actitud es buena, positiva, pero hay que hacerlo de forma más abierta, hay que entrar en interacción con este sentido positivo con otros alumnos. Alerta no es todavía rojo, pero ya es un poco para recordar al alumno que convivir es maravilloso y tú puedes hacerlo mejor. Es una pequeña recomendación, un recordatorio. Por eso yo francamente, en la etapa del quinto, sexto, cuando sí es un periodo de niños muy animados, enérgicos, que sin pensar mal, pero pueden correr, molestar, impedir a la clase, no dejar estudiar y hacer sus tareas a otros alumnos, a sus vecinos, es la herramienta que puede, sin
a grito, sin algunas notas complementarias que ya sabemos son inútiles en la mayoría de los casos, pueden mostrar a los alumnos nuestra actitud, nuestra valoración de su comportamiento e interacción con otros alumnos, con sus vecinos. Otra versión de normas básicas de comportamiento en el aula es, ya vemos todo un cartel elaborado para los alumnos ya mayores. Normas básicas de comportamiento en el aula es muy importante en cualquier edad. Vemos que podemos adaptar y encontrar materiales para todos los niveles. Aquí recordando desde lo más elemental, que se debe entrar y salir de forma ordenada en clase. Ordenada no quiere decir formando una fila y todos entienden, pero entrar y salir cuando se permite, a tiempo adecuado y sin saltos y gritos estridentes. Se debe saludar y despedirse. Esto, claro, tenemos que recordarnos, recordar a los alumnos, porque ya pasaron los tiempos cuando los alumnos nos saludaban a los profesores levantándose. No sé si en vuestras escuelas todavía existe esta costumbre. Yo sé que en la mayoría de las escuelas, en los centros, todavía ya no existe. Bien, entonces aquí vemos los turnos para tomar la palabra dentro del aula. Claro, es muy importante para los diálogos para segunda lengua extranjera. Se debe tener una actitud atenta, sin hablar. Se debe escuchar a los demás compañeros durante las exposiciones. Esto es lo que casi nunca podemos garantizar, porque es muy difícil escuchar a los demás cuando tú no estás interesado en lo que dicen. Es la cuestión clave de enfoque comunicativo, pero todavía más tarde hablaremos de esto. Hablar en voz baja y no correr dentro del aula y muchas normas que parecen muy elementales, pero debemos trabajarlas con los alumnos, recordarles y esperar que tengamos algunos resultados positivos en nuestra labor cotidiana. Bien, aquí ya vemos que algunos recurren a los puntos, pérdida de puntos y puntuaciones por cada falta. No sé, creo que esto ya es demasiado, aunque esta lámina es de un colegio español. Y sí que algunos centros tratan de mantener la disciplina y el comportamiento positivo con este tipo de multas, digamos. Pero creo que en nuestra vida real este enfoque no es muy fructífero ¿y qué después hacemos con estos puntos? Acumulando puntuaciones enormes negativas. No, creo que hay que motivar con valoraciones positivas y no multando el comportamiento malo. Aunque, claro, todo depende del grupo, de los alumnos concretos y de la decisión del profesor. También es decir, una de las opciones a que recurren los profesores hispanohablantes. Y otro tema importante es asistencia a las clases. A mí me gustó un enfoque humorístico. No te quedes corto con la asistencia. Y aquí podemos cada cinta nombrarla con el nombre de alguno de los alumnos y en caso de asistencia realmente ir recortando y se verá quién asiste menos y quién asiste más. Entonces, quedarse corto creo que es un poco, podría provocar sentimiento negativo del alumno y por eso podríamos de esta manera un poquito motivarles a que asistan a la clase. Aunque también es un tema muy complicado, sobre todo para la segunda lengua extranjera, yo lo entiendo. Otro tema que podemos discutir al comienzo del año escolar es cómo se sienten los personajes de esta lámina. ¿Qué actitud tienen diferentes personajes, diferentes edades, niños pequeños, adultos, estudiantes, madres de los alumnos,
qué actitud tienen a la vuelta al colegio. Y aquí vemos toda una lámina también que nos presenta la actitud de un niño de la guardería, alumno de la escuela primaria, alumna, aquí, alumnos del colegio. Cuidado, aquí, jobar, ya sabemos, es la sustitución, no es una palabrota, es más suave, es la sustitución de la famosa palabrota española. Así que en este caso se puede aguantar. Y estudiante y la madre en su casa que grita hurra al enterarse de que el alumno puede pasar más tiempo en la escuela. Y tenemos cierto léxico, se nos ofrecen verbos y un léxico para discutir, describir y después comentar y discutir la actitud de diferentes representantes del proceso educativo hacia el comienzo del año escolar. Llorar, claro, en la guardería hay algunos niños que no están dispuestos, no quieren ir a la guardería. Llorar, saltar, bailar, aprender, detestar, detestar cuando no me gusta, detesto, no le gusta. Aquí, claro, gustar y no gustar es un tema dificilísimo. Ya he visto muchos alumnos fantásticos, muy buenos, interesados, que no pueden recordar cómo se conjuga el verbo gustar y en general cómo se emplea. Pero sí, es uno de los obstáculos iniciales y muy difíciles de superar, pero hay que trabajarlo. Tener miedo, estudiar, las tareas, el recreo, los compañeros, los amigos, la profesora, el fin de las vacaciones, levantarse temprano, descansar, es decir, y se puede elaborar las preguntas para este tema, pero es también un enfoque muy agradable para el comienzo del año escolar, para las primeras clases. Aquí vemos otra figura. Ya hemos hablado, me parece, antes de que, por desgracia, en la literatura infantil española y en general en dibujos animados, es muy difícil encontrar algunos personajes típicos españoles, no son tantos. Estas láminas, aquí vemos en las láminas un personaje muy interesante, pero de Argentina. Es el famoso Gaturro. Claro que fue inspirado por Garfield, yo entiendo, pero Gaturro es un personaje muy pícaro de literatura infantil argentina. Entonces vamos a ver la primera aventura de su vida escolar, del año escolar de Gaturro. Los primeros días de clase estoy con un sueño, pobrecito, se duerme. Alumnos, soy la profesora de lengua. Este año vamos a repasar todo el abecedario, de la A a la Z. Entonces se durmió y en el sueño pronunció Z. ¿Qué habré hecho cuando me desperté? Tenía un 10. Así podemos recordar a los alumnos que 10 es la alumna máxima de la escala de notas españolas y argentinas también. Así que buen resultado de su sueño en el primer día escolar. Otra lámina sobre Gaturro. Aquí vemos, ¿usted no me pidió una mayor inclinación por el estudio? Un juego de palabras con la palabra inclinación, como vemos que él entendió, interpretó a su manera lo de inclinación por el estudio. La sugerencia que le hizo la profesora, el Gaturro la interpretó así. Bien, lo principal que nuestros alumnos no lo interpreten de esta manera, pero así es un poco de humor para el comienzo del año académico. Y debo decir, quería llamar vuestra atención en general al Gaturro como personaje infantil, porque sí, es muy peligroso, sabemos. Yo siempre recomiendo utilizar al máximo los recursos informáticos e Internet, pero es siempre muy peligroso dejarles, digamos, ir por su propio, por sí mismos, viajar, navegar por Internet.
pero aquí vemos uno de los sitios, digamos, muy seguros, es el Mundo Gaturro, un sitio argentino que ofrecen para los niños pequeños y que podría también ser uno de las opciones para los niños y para los que quieren aprender el español jugando. Otro tema para el comienzo del año escolar, yo siempre repito que es la riqueza y la importancia de la lengua española a nivel mundial. Aquí este tema se puede discutir como con los alumnos, tanto con los padres, claro, o con niños pequeños. No, se puede, es necesario mostrarles la riqueza de las variedades de la lengua española, todo el mundo hispánico, este sinfín de culturas, tradiciones y un mundo riquísimo de literatura, música, arte. Pero para los padres de los alumnos también es un tema muy importante y además sabemos que realmente ahora podemos estar orgullosos de el auge, del enorme crecimiento en el mundo precisamente de la lengua española. Aquí en diferentes países podemos decir siempre comienza normalmente esta discusión con los Estados Unidos y no es sorprendente porque claro, siempre el auge del español en los Estados Unidos ha sido una maravilla que hasta ahora dicen que 58 millones de habitantes hablan español, aunque, claro, con el último presidente tenemos sí, este crecimiento se ha frenado hasta cierto punto, pero en todo caso la importancia de español como lengua extranjera en los Estados Unidos es imposible sobrevalorar. Y vemos arriba estas columnas, la primera columna más alta que casi doble supera la columna de las estadísticas de la lengua francesa en la enseñanza en los Estados Unidos, muestra, claro, la importancia enorme del español en este país. Inglaterra, Gran Bretaña también, aquí todos están sorprendidos con el interés que despierta el español entre los jóvenes británicos. British Council muchas veces ha subrayado las estadísticas increíbles de crecimiento del español en este país. Han comentado muchos de que se explica en gran parte por digamos, por la opinión de que el español es muy fácil de aprender. Pero es solo una parte de la verdad, porque realmente cuando los jóvenes británicos ven las posibilidades que les ofrece el comercio, el desarrollo de negocios con los países latinoamericanos, que son tan variados, tan enormes, tan, digamos, todo un mundo nuevo. Es claro que ven esta posibilidad como un punto en pro del estudio del español. China, ahora este país ya tiene español como segunda lengua extranjera después del inglés, aunque solo fue el último a introducirlo en su sistema de la enseñanza de la escuela secundaria. Aquí solo en invierno de 2018 fue introducido oficialmente en las escuelas de China, pero ya ahora se ha establecido como segunda lengua extranjera. Y yo no voy a enumerar todo tipo de estadísticas, aunque está creciendo a ojos vistas y es increíble el auge realmente que hace. En la Europa del Norte ahora se ha convertido en todo una moda, enorme moda de español, que en los países tradicionales como Finlandia y Noruega ya solo el ruso puede rivalizar con el español. El español ya está superando como lengua extranjera, en las estadísticas, el nivel del ruso
en Finlandia. Podemos ver que desde el punto de vista práctico, claro, el país vecino siempre ha sido muy importante, la lengua del país vecino siempre ha sido muy importante para el estudio en la escuela secundaria, en las universidades, pero ahora el español también está rivalizando con el ruso en este campo. Y el cuadro, por fin, vemos aquí la encuesta entre los jóvenes de 15 a 30 años. Los jóvenes de 30 años, no hay que olvidar que ahora, según la UNESCO, según la decisión de la UNESCO, la juventud es hasta 35 años. Y solo en 35 comienza la madurez. Entonces, en la encuesta entre los jóvenes de esta edad, el español es la lengua extranjera que más le gustaría aprender a la juventud europea. Naranja, este color naranja de todos los países europeos es el español. Entonces vemos el porcentaje, es el porciento de los jóvenes que declararon que español es la lengua que les gustaría aprender antes que nada. Y claro que vemos que supera francés y alemán, que en algunos países, que en propia España, por ejemplo, es el alemán y en la Portugal vecina, pero en el resto de los países europeos, español indiscutiblemente es la lengua principal que quiere estudiar la juventud. Es decir, argumentos, hay argumentos, un número muy grande de todo tipo de argumentos en pro del español, pero claro, esto es válido para los adultos, para los jóvenes conscientes de la importancia que hay que dar a los estudios del español. Para los jóvenes, para los niños, perdón, ya sabemos que son más válidos todo tipo de recursos lúdicos, pero tal vez también les interesarían, que ya sabemos que 470 millones de personas utilizan el español como lengua materna y en general, según las últimas estadísticas, hispanohablantes, el número de hispanohablantes en el mundo ha crecido hasta 577 millones. Bien, entonces las estadísticas son claras y evidentes. Pero vamos a volver entonces a la realidad de nuestras clases. Entonces, yo siempre he defendido el uso de todo tipo de recursos informáticos en clase, pero ya no solo en clase, sino fuera de clase, porque ya sabemos que con 2 horas semanales, a lo mejor, a veces hasta una hora a la semana, ya muchas veces he dicho que desde mi punto de vista es imposible lograr los objetivos que nos plantea los estándares federales, programas y todo tipo de burocracia académica, educativa. Ya cuando me he reunido con las profesoras en San Petersburgo, por ejemplo, hubo llamamientos a la revolución académica. Yo digo, vaya, claro, como la cuna de la revolución rusa, San Petersburgo puede proclamar este tipo de cosas. Pero en realidad, yo francamente, aprovechando también nuestra posibilidad de hablar hoy en español para evitar todo tipo de oficialidades administrativas, voy a contestar a las preguntas después de mi presentación ahora. Bien, entonces, puedo decir que lo que yo siempre he repetido, varias veces he repetido la misma idea. El profesor de segunda lengua extranjera está actualmente en la situación que mejor de todo se caracteriza por la famosa expresión española, entre la espada y la pared. Sí, está pobrecito arrinconado entre la espada y la pared. La pared es un muro insuperable de la financiación presupuestaria que nos limita con 2 horas semanales y no más. Es algo criminal, pero es un muro intransigible y no podemos hacer nada. La espada, por su parte, es
son los estándares y sus requisitos, porque a pesar de del número tan pequeño de tiempo que podemos pasar con los alumnos, que no podemos enseñar casi nada, porque si se trata del método comunicativo, porque se declara, siguen declarando que debemos aplicar el enfoque comunicativo, funcional, método por tareas, todos los logros de la última época de la metodología del estudio de lengua extranjera. Perfecto. Pero con 2 horas semanales es imposible, porque destrezas comunicativas, todas las destrezas comunicativas hay que desarrollarlas. No es simplemente una materia que se puede estudiar de la página 1 hasta la página 10, 20, 30, etcétera. Párrafo por párrafo. Sí, claro, dicen que en matemáticas, en físicas y químicas también ahora están hablando sobre las destrezas. Sí, es una parte muy importante de cualquier asignatura, pero en la lengua extranjera es la esencia de la materia. La lengua extranjera no es ciencia natural, no es algo que puede abarcar o pueden abarcar algunos párrafos en el libro. Es toda una herramienta que debe apoderarse, que debe saber utilizar el alumno. Es imposible. Sí, yo comparo siempre la lengua extranjera con la música, por ejemplo. Si un pianista debe trabajar como mínimo 3 horas diarias para seguir interpretando las obras musicales con buen nivel, con buena calidad, ¿cómo puede un alumno de lengua extranjera en 2 horas semanales memorizar, y no solo memorizar, sino también automatizar todas las habilidades, todas las destrezas que supone el método, el enfoque comunicativo, en general la lengua extranjera? Es imposible. Por eso, ¿por qué yo otra vez levanto este tema de una situación tan extrema, digamos, de la segunda lengua extranjera? Porque, por desgracia, un profesor no puede seguir ciegamente los programas y las exigencias burocráticas. Sí, tenemos que mantener equilibrio entre la práctica y las teorías burocráticas de la jefatura educativa, digamos, de la administración educativa. Porque si seguimos ciegamente lo que presenta el manual, lo que presentan los programas, podemos perder la motivación de los alumnos. Y la motivación es la cuestión fundamental de sobrevivencia de la segunda lengua extranjera en la escuela. Sobrevivencia que se puede basarse, su fundamento es solo el interés y motivación de los alumnos, de las familias hacia el aprendizaje de la segunda lengua extranjera. Por eso es la cosa más importante que debe respetar el profesor. Y en esta situación absurda, yo lo reconozco que es una situación absurda, pero el profesor debe orientarse completamente a la, digamos, a la actitud, al interés, a la personalidad de sus alumnos y sus necesidades personales, porque es la clave de la motivación. Sí, yo quisiera también hablar hoy sobre la ilustración para el método comunicativo, sí, porque, por ejemplo, una pareja, y ahora que le digo, cuando ya el chico ha declarado que te he visto y me has parecido tan bella, que tenía que regalarte estas flores, ¿quieres tomar un café? Y pobre niña, y ahora que le digo, es la ilustración clásica para la necesidad de saber comunicarse, saber reaccionar en diferentes situaciones sociales. ¿No? Un poco con humor, pero sí, no podemos, digamos, no podemos, a pesar de la imposibilidad de su realización,
no podemos dejar aparte el enfoque comunicativo en nuestro trabajo, porque es la clave. Sí, lo más fácil sería recurrir, como yo he visto en algunas situaciones, algunas profesoras de segunda lengua extranjera desesperadas recurren al método, digamos, de léxico gramatical del siglo XVIII, XIX, ya olvidado, pero es lo más práctico. Parece que vamos a ir estudiando lo que nos ofrecen libros de texto, lo que nos ofrecen programas, textos, gramática, léxico, todo es muy fácil. Pero este enfoque académico, digamos, burocrático, puede, digamos, puede apagar el interés de los alumnos hacia la lengua. Y en este caso, en la situación que tiene ahora la segunda lengua extranjera, vamos a perder a nuestros alumnos y vamos a perder un número considerable de los alumnos que podríamos conquistar a nuestro favor, a favor de la materia que impartimos, la segunda lengua extranjera. Porque el español es una riqueza enorme que realmente tiene tantos momentos lúdicos, tiene tantos momentos culturales, socioculturales, muy atractivos, que dan placer a la misma profesora y que podemos conquistar los corazones de nuestros alumnos con estos momentos, con estos fenómenos tan interesantes. Pero no hay que caer en la tentación, yo siempre repito, no hay que caer en la tentación del método léxico gramatical, de la burocracia académica, porque académicamente, lo siento, pero nuestra asignatura no puede compararse con las asignaturas de la primera fila en el programa escolar. Bien, entonces, ahora veo que hablan mucho sobre todos tipos de actividades comunicativas para el comienzo de clase, lo que se llama rompehielos, pero también llega de la metodología inglesa. Claro, como ahora el inglés está tragando todas las esferas de metodología de lenguas extranjeras, ellos introducen las modas, pero todo lo nuevo es lo viejo, antiguo, muy olvidado. O sea, recordamos perfectamente las profesoras de más edad el fenómeno de Ricciuva y Zaryadka, la famosa del comienzo de la clase. Aquí lo que ahora se llama rompehielos son actividades cortas para activar el grupo, para recordar a los alumnos algunas nociones más elementales, el léxico, algunos temas, palabras, deletrear algunas palabras y nombres. Y estas actividades son muy variadas. Y aquí yo creo que después todas las participantes de nuestro encuentro de hoy van a tener acceso a la presentación. Por eso he enumerado aquí algunos ejemplos más elementales, más populares, digamos, de este tipo de actividades, dinámicas, sencillas y comunicativas. Por ejemplo, aquí una de las primeras actividades, adivinar un famoso. Adivinar un famoso, una ciudad, un objeto. Aquí se describe esta actividad y creo que puede aplicarse a cualquier clase, en cualquier nivel. Juego de muñecos, a veces lo llaman juego de ahorcado, pero porque claro, hay que dibujar muñeco si hay, con cada error, con cada equivocación del alumno. O yo también llamo a veces campo de maravillas, polichudjes, porque tiene el mismo sistema, el mismo enfoque en la pizarra, líneas que corresponden a las letras. Y aquí un estudiante piensa en una palabra, los otros van diciendo letras, etc. Una actividad muy popular, pero lo único que, claro, hay que mantener el ritmo rápido. Y aquí es muy importante a nivel inicial porque enseña a deletrear las palabras recordándoles el abecedario. Juego de la pelota con campos léxicos, está claro, aquí cualquier campo, profesiones, familia, ropa, comidas, partes del cuerpo.
todo sirve para este tipo de actividad. Esto no es un vole, otra actividad un poco teatral que con un alumno, conocemos este tipo de actividades muy bien, los alumnos de pie y en círculo, el profesor pasa un objeto, por ejemplo un bolígrafo, utilizando como una cosa perteneciente a otro contexto. Se lo pone en la cabeza y dice, esto es un sombrero. El alumno de la derecha continúa simulando que es otra cosa, un bigote, un micrófono. El alumno que no sepa qué decir o que repita, queda el último. Entonces, se elimina y continúa hasta que quede el último, que dice algo, en este caso, el ganador puede ofrecer su propia palabra. Otra actividad, lo que los españoles lo llaman canicar. Es el verbo, ¿sabéis? Canica es boli, un pequeño, una pequeña pelota, podemos decirlo, de cristal, pequeñita, y canicas. Jugar a canicas es muy popular en España. Aquí también los niños ahora juegan y tienen acceso a este tipo de cositas. Pero entonces yo prefiero que se utilicen los verbos más difíciles. No canicar, como dicen las profesoras españolas, sino, por ejemplo, averiguar, para que puedan recordar una palabra muy útil, de pronunciación muy difícil, pero para que de forma mecánica simplemente lo repitan de vez en cuando. Una actividad muy fácil también. Teléfono roto, cosas en común, adivinar una palabra de espaldas a la pizarra. Es la lista de algunas de las actividades de rompehielo que pueden utilizar en vuestras clases. Bien, en cuanto a todo tipo de actividades, ejercicios comunicativos, es fácil encontrar en Internet este tipo de cosas. Me preguntan otra vez aquí cómo podemos encontrar todas estas ilustraciones, tablas y materiales para las clases. Pero yo, francamente, los busco con palabras clave, introduciendo, creo que es que para hoy no he traído la lista de recursos de Internet que yo normalmente aconsejo, pero creo que en mis webinars anteriores se puede encontrarlo, porque yo pensaba que ya tenéis esta lista. Pero antes que nada, puedo aconsejar el recurso del Instituto Cervantes. Yo ya he repetido muchas veces que el Instituto Cervantes tiene toda una biblioteca virtual y que los materiales que ofrece son gratuitos, seguros, corresponden a diferentes niveles. Es decir, en esta biblioteca virtual de materiales metodológicos, ellos mantienen orden por niveles, por léxico, por temas gramaticales. Hay una herramienta muy útil de buscar. En cualquier buscador, Google, yo utilizo normalmente, hay que introducir Instituto Cervantes. De Moscú, o tienen una sede en Moscú, pero también se puede encontrar la sede principal de Madrid, allí lo mismo. La biblioteca virtual es única para todos. Allí se puede encontrar muchísimas actividades de diferentes niveles, y además lo que yo hago es introducir en el mismo Google lo que ya he dicho, las palabras claves. Por ejemplo, comienzo del año académico, bienvenidos al colegio, y verán un montón de recursos que les buscará Google para cualquier palabra clave. Otra cosa que no siempre son seguros, que hay que a veces perder cierto tiempo, poner español lengua extranjera, estas 3 letras famosas, L, y ya podrán tener más posibilidad de tener acceso directo a las
a los materiales, a los recursos españoles o latinoamericanos. Y voy a repetir también que para los profesores de español sí que existe una variedad enorme de este tipo de recursos, porque hay que reconocer que los profesores españoles de España, los profesores de diferentes países latinoamericanos, son todas entusiastas increíbles. Y sí que de vez en cuando podemos chocarnos con algunos sitios que nos van a pedir el pago por la utilización de sus recursos o como mínimo el registro. Registrarse. Muy a menudo el registro es gratuito y es la única condición que nos plantea el sitio web metodológico para que podamos utilizar, descargar y utilizar sus recursos. En la mayoría absoluta de los casos, todas estas fuentes son gratuitas y a mí me sorprende el entusiasmo increíble de esta gente, porque realmente, yo no sé qué tal con el inglés, francamente no lo he buscado, pero con el español tenemos todo un océano de todo tipo de sitios web, lo único que, claro que son para profesores. Los alumnos como tales no pueden navegar por sí mismos en Internet porque es un poco peligroso, porque pueden chocarse con algunos sitios desagradables, porque a veces surgen los temas eróticos o algo por el estilo. Por eso hay que seleccionar muy bien lo que podemos aconsejar para el uso de los alumnos. Pero podéis encontrar un océano inabarcable de recursos en Internet para los profesores que pueden seleccionar este tipo de materiales para los alumnos. Por ejemplo, lo de hoy, yo os confieso que yo he encontrado en Internet sin recurrir a algunas páginas que yo normalmente recomiendo a las profesoras. Simplemente Google y las palabras claves en español, utilizando a veces español lengua extranjera, materiales, actividades, y aquí yo estoy segura que el Internet os ayudará y os mostrará un montón de todo tipo de materiales. También yo siempre he recomendado, saben, el sitio, es un programa, o cómo se llama esto, un programita para los móviles, Pinterest. Pinterest aunque exige registrarse, el registro, y allí hay más sitios que exigen pago, pero también se puede encontrar un montón de cosas sin necesidad de pagar, gratuitas, y allí también es uno de los sitios donde los materiales, los profesores de él ofrecen sus materiales para el uso de todos los interesados. Por favor, si hay algunas otras preguntas, adelante. Si no hay más preguntas, podemos concluir nuestra reunión de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.